Bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí para escuchar una otra lección de la palabra de Dios, que podemos adorar a Dios en el día del Señor. Parábolas. Cristo utilizaba para enseñar muchas parábolas. Pero ¿qué es una parábola? Es una narrativa que usa figuras simples, fáciles, para enseñar una lección, cosas más profundas, pero usando diferentes figuras para mostrarlo en diferente luz, que puede ser más entendido, mejor entendido. Y hay muchas razones que Jesucristo usaba parábolas. Es para la gente pueden comprenderlos. Jesucristo usaba cosas muy conocidas de la gente en ese tiempo. Los conceptos que él quería compartir eran complicados y profundos. Él usaba estas figuras y cosas que la gente conocían para explicar estas complicadas y profundas cosas. Y también para alcanzar corazones. Estaban gente en el muchedumbre que estaban escuchando las palabras, estas parábolas, pero no estaban listos para comprender estas lecciones. No estaban listos para todo que Jesucristo tenía para ofrecer. Pero ¿por qué usaba Jesucristo parábolas? Sus discípulos pensaban la misma pregunta. Vámonos a Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, versículo 10, podemos leer: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Ellos querían saber por qué Jesucristo usaba estas parábolas para hablar con la gente. Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene aún, lo que tiene les será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oráis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Estas cosas fueron como secretos. La palabra usaba en el versículo 11, los misterios del reino. Estas cosas fueron complicados, fueron cosas que claramente el Hijo de Dios, Jesucristo, comprendieran. Y esas cosas estaban en las profecías y en la ley en el Antiguo Testamento, pero no todos lo sabían o lo comprendieron. El versículo 12 dice que los que tenían corazones preparados a recibir esta sabiduría van a recibir en abundancia, y ellos que no están listos o preparados van a ser confundidos, o por otras razones cierran sus corazones. Es como algo fue quitado. El versículo 13
viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Estas cosas no son para todos. En ese tiempo, a ese momento, todo no fue listo para el conocimiento de todo que Jesucristo tenía para compartir con todos. En ese tiempo, ese momento ahí con sus discípulos, no era el tiempo, no era la hora. Podemos leer en el versículo 14 y 15. Aquí es una citación de Isaías capítulo 6. Aquí una profecía de cómo van a ser la gente, cómo van a tratar, cómo van a ser en esos tiempos. Aquí todos van a oír y ver, pero no todos van a comprender. Los que no ven y oigan, no ven y no oigan, son como tienen orejas pesadas y ojos cerrados. Orejas llenas de todo su sabiduría y las cosas que los maestros en esos tiempos estaban enseñando, sus enseñanzas, pero no querían oír más. Sus ojos estaban cerrados a la verdad. Tenían el Hijo de Dios ahí enseñando la verdad, pero los judíos no querían oír eso. Ya sabían todo lo que necesitan, en sus mentes pensaban así. No querían algo nuevo, algo mejor, porque ya comprendieron las profecías y van a pasar como ellos querían. No como este Cristo, este Jesús de Nazaret, no como él decía, pero como ellos pensaban los judíos. Y en versículos 16 y 17, hablan que ellos, los discípulos, qué bueno que ellos tienen sus ojos abiertos y son sus orejas listos a escuchar las verdades de Cristo. Y como nosotros debemos también ser, porque somos seguidores de Jesucristo, que no debemos siempre tener nuestros ojos listos y orejas listos, abiertos para escuchar y comprender mejor las enseñanzas de Jesucristo. Y ahora, porque tenemos Cristo, podemos comprender que las cosas que los profetas de tiempos pasados no podían comprender y saber. Ahora tenemos el Nuevo Testamento, tenemos todo que Dios enseñó, y ahora podemos comprender todas estas cosas, todas estas parábolas y más. Hoy vamos a mirar una parábola en este mismo capítulo. En capítulo 13 de Mateo hay 8 parábolas. Y de los 8, 7 habla directamente del reino de los cielos. Todas estas historias son acerca del reino de los cielos. El reino de cielos, also conocido como el reino de Dios en los otros evangelios, en el Nuevo Testamento, habla de la iglesia. Cuando habla del reino de los cielos y el reino de Dios, casi todas las veces que eso ocurrió en la Biblia, está hablando de la iglesia. Y en este tiempo aquí, cuando Jesucristo estaba hablando con sus discípulos, no existía la iglesia. Las cosas que Jesucristo hablaba, que lo hablaba en estas parábolas del reino del cielo, son cosas que van a pasar en el futuro. Él está hablando de las cosas que van a ser. Ahora ya está pasando. Y unas partes de las parábolas ya no vinieron, pero van a pasar. Pero Jesucristo está hablando del futuro. Y hoy vamos a mirar una de estas parábolas.
una parábola que habla de trigo y cizaña. Trigo y cizaña. Y podemos hallar esta parábola en el mismo capítulo 13 y el versículo 24 hasta el 30. Y vamos a leerlo. Mateo 13, 24 hasta el 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arrancáis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Pues, esto no es una clase de agricultura, claramente. Esta es una parábola. Está hablando de cosas más profundas. Y en esta parábola, cosas que van a pasar en el futuro. Los discípulos eran confundidos también a veces de estas parábolas. Y en el versículo 36, entonces despidida la gente. Entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Aquí tenemos una explanación de esta parábola. Vamos a mirar esta explanación para que podamos comprender esta parábola mejor. Y el mensaje, que está un misterio, un secreto adentro de esta parábola. En el versículo 37, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo de Hombre. El que pone la semilla, que siembra la semilla, es el dueño del campo, el Hijo de Hombre, el Señor, este mismo Jesucristo. ¿Recuerdas en versículo 24? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Su campo. El hombre que sembró la semilla fue el mismo hombre que fue el dueño de ese campo. Y aquí el versículo 37, que dice que ¿quién fue el hombre que sembró la semilla? Pero el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios mismo, el Señor. El versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Podemos ver que el campo es el mundo. Sabemos que todo